Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, pues buenas tardes, estamos una tarde más en el programa de conversaciones en Getafe News y hoy tenemos como invitado a Fernando Pardo. Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí y yo quería contar un poco de principio quién es Fernando Pardo y por qué estamos charlando con él aquí esta tarde en Getafe News. Esta semana ha sido noticia, nosotros sacábamos un vídeo sobre, bueno, pues esa plantación, la plantación de Buenavista. Y bueno, esa plantación de Buenavista, que acabó el otro día, digamos que hemos completado todo el terreno, es una plantación que existe gracias a ti. Si no hubiera sido por ti, esa plantación no hubiera existido. Les voy a contar un poco al principio porque me parece que es importante. Esa plantación, tú eres una persona que ibas allí todos los días, pasabas por allí porque te pillaba camino al trabajo, sí. Empezaste a plantar allí algunos árboles sí. y a llevar el riego con 2 garrafas desde tu casa para poder plantar árboles. Y eso ha acabado siendo una plantación oficial, por así llamarle de esa manera. El otro día finalizaba todo ese terreno que hay en Buenavista con un completo de árboles completamente plantados. Y bueno, pues la iniciativa, hay que reconocerlo, que ha sido una iniciativa tuya. ¿Qué sensaciones tienes después de que el pasado sábado, digamos, llegáramos al final del terreno? Sí, hemos llegado al final del terreno, aunque seguiremos trabajando por allí. Y seguiremos poniendo alguna planta más. Pues bueno, pues ha sido una cosa más o menos pues que hemos ido llevando de manera natural. Al principio yo realmente no pensaba que fuera a terminar. Digo, bueno, pues vamos a empezar a hacerlo. Y se ha ido uniendo pues gente a la iniciativa. Hemos estado allí haciendo el mantenimiento. Hemos peleado con el ayuntamiento para que nos lo pusiera fácil plantar. Y bueno, pues ha sido posible. Hemos plantado 3 hectáreas. Y sobre todo es una experiencia muy bonita porque nos juntamos ahí muchas familias y pasamos unos ratos, pues bueno, yo creo que sensibilizándonos de la importancia que tiene tener un espacio más con vegetación y bueno, y con árboles. Yo quería empezar contigo hablando de esto, de la plantación de Buenavista, porque me parece que es como elemento simbólico. Luego ya podemos entrar ya más en más temas un poco más genéricos. Tú, por tu trabajo, ahora si quieres nos cuentas un poco a qué te dedicas, pero por tu trabajo tú tienes una gran relación, digamos, con todo el mundo de las plantas. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo soy biólogo, bueno, hice la especialidad de botánica y luego estuve muchos años en la Escuela de Montes, entonces bueno, con becas, hice allí el doctorado, entonces tengo mucha relación con el tema del medio ambiente, el tema forestal. Y luego pues empecé a trabajar de profe de formación profesional y llevo muchos años, llevo por 20 años de profe de jardinería. Y bueno, pues en nuestro instituto pues ponemos plantas. Y bueno, a mí siempre me ha parecido algo interesante y un trabajo bonito. Y bueno, pues llegó un momento en que me pareció que podíamos llevarlo a la iniciativa vecinal de pues eso, hacer una plantación colectiva. Y bueno, yo traía un poco esa experiencia de cómo manejar esos materiales y cómo hacer que un árbol crezca bien, ¿no? Y creo que lo hemos hecho relativamente bien. Es una plantación que además el otro día, el sábado, cuando con la gente que pudimos charlar ahí, mucha gente de los que estuvieron en las primeras veces que se convocó a vecinos, que como digo, allí había algunas pequeñas plantas ya plantadas y era porque las habías plantado tú solo y habías pasado tú solo por allí, las habías ido plantando poco a poco. Eso era como tiempo una libre de una probatina, ¿no? Un ensayo para ver qué tal funcionaba aquello. Y funcionó bien. Y la gente, es verdad que tenía esa sensación el sábado, lo que mucha gente a mí me transmitía era eso, joder, pues, ¿sabes? ¿Cuándo fue la primera vez que vinimos a la plantación? Y ya echabas cuentas y decías, claro. Pues vinimos en 2021. Joder, pues en casi 3 años, un poco menos, porque faltan unos meses para cuando empezó la plantación, para hacer 3 años. Joder, pues ya la parte de arriba por donde empezamos ya se ven los árboles. Ya se ve crecida, los arbustos han florecido. Yo creo que no tardaremos mucho incluso en ver nuevas plantitas que están naciendo a partir de las que plantamos. De las semillas que plantamos ya han caído al suelo y en 2 o 3 años yo creo que vamos a ver esas plantas. O sea, que es una cosa que se va regenerando. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante consideras que es esa participación de vecinas y vecinos en
en la concepción de un espacio que ellos mismos han visto, por así decirlo, nacer y ver cómo va evolucionando? Pues yo creo que es una de las maneras, bueno, la teoría de los libros lo dice, ¿no? De la educación ambiental, que una de las maneras para sensibilizar más a la gente sobre la cuestión ambiental es la participación en proyectos activos relacionados con el medio ambiente, pero no activos de dar un paseo, sino de tocar las plantas, de ponerlas, de regarlas, o de colocar unas cajas nido, o bueno, ese tipo de cosas sensibiliza más que muchísimas charlas, que muchísimas noticias catastrofistas de lo mal que está el tema ambiental, que realmente pues está mal, pero participar en algo colectivo y creador, eso yo creo que es una de las cosas que más sensibiliza a la gente. Y bueno, hablas con la gente que va allí y hablas de otras cosas, ¿no? Pero en general pues hablas del medio ambiente, de lo importante que es tener árboles allí y en la ciudad, y te dicen que si en mi barrio faltan árboles, que por qué han podado los árboles así, o sea, ese tipo de cosas, yo creo que a la gente, bueno, viene bien para crear conciencia. Hay que decir que ha habido como decíamos, varios días de plantación, desde ese 2021 se han convocado varios días de plantación, pero una cosa que ha sorprendido mucho, porque normalmente estamos acostumbrados a que el propio ayuntamiento convoque jornadas de plantación, casualmente se hizo después de que se empezara con esa plantación, pero bueno, también lo vamos a... parece bien, pero también se han convocado jornadas de riego. ¿Cuán importante es convencer a la gente de que esos árboles que hoy se ven 3 años después, 2 años y medio después, han necesitado un trabajo continuo? No es llegar y plantar el árbol y no volver hasta adentro hasta la siguiente vez. Pues claro, la gente tiene que tenerlo claro, ¿no? Que el árbol, desde que se planta, árboles, arbustos, hasta que ya dijéramos que se hace autónomo, necesita un cuidado, es como un niño pequeño, ¿no? Que hay que cuidar esos primeros años, y aunque nosotros estamos poniendo planta que crece de forma natural aquí en la Comunidad de Madrid, planta autóctona, planta silvestre, pues como dijéramos que la colocas de forma artificial, tú la llevas allí y bueno, no es como cuando nace de semilla en un ecosistema natural, hay que cuidarla. Yo lo digo a la gente con la que hablo, los 2-3 primeros años, aunque sea una planta muy rústica, pues hay que cuidarla. Probablemente después de 3 años ya no haga falta regarla, ¿no? Nosotros tenemos también compañeros en Pinto que llevan muchos años haciendo plantaciones, la gente de Ecologistas en Acción de Pinto llevan plantando desde hace 20 años y ellos también van a regar, saben que si no riegan, y bueno, hemos tenido unos años muy malos. Claro, el clima mediterráneo es así de variable y ahora con el cambio climático más todavía. ¿Cuántas veces habéis tenido que ir a regar, Fernando? Así, más o menos de media. Sobre todo entiendo que en primavera, verano, ¿no? En las épocas que ha habido que menos agua ha caído. Claro, nosotros hemos hecho un calendario para regar en verano cada 15 días. Y más o menos cada 15 días hemos ido. Es decir, que esa plantación está porque cada 15 días han ido un grupo de vecinos, claro, en este caso junio, julio y agosto. Nos hemos coordinado, pues en verano es complicado porque la gente se va de vacaciones y bueno, pues si no podía ir uno, podía ir otro. Es verdad que ahí se puede regar bien porque tenemos bocas de riego. Tenemos otro proyecto de plantaciones al lado del M50, que ahí estamos regando con garrafas. Pero igual, o regamos cada 15 días en verano, a no ser que venga un verano diferente, extraordinario, de mucha lluvia, que de momento no se ha dado. Hay que regar, cada 15 días hay que regar. Y antes y después igual, si el tiempo está seco en primavera y en otoño, también hay que regar. Hay que decirlo porque creo que también es de justicia cuando... Seguro que vamos a acabar, como siempre digo en esta entrevista, criticando algunas labores que se hagan desde el ayuntamiento, eso siempre sucede, pero hay que reconocer que si esta plantación también, digamos, puede servir como ejemplo, yo creo que al resto de la ciudad, una parte importante son esas bocas de riego que tú apuntas. Ha habido más colaboraciones del ayuntamiento, sí. Ahora tú si quieres nos las cuentas, pero a mí me parece como un eje fundamental el hecho de que se hayan puesto esas bocas de riego, son los vecinos y las vecinas los que están yendo a regar, que creo que es importante decirlo también y señalarlo, sí. Pero esas bocas de riego son fundamentales. Sí, facilitan mucho la labor. Se puede regar con garrafas, efectivamente, pero claro, no puedes estar ni la misma cantidad, ni lo puedes hacer al mismo ritmo que lo haces, sobre todo la cantidad. Cuando riegas con manguera, a partir de una boca de riego, pues riegas muchísimo, ¿no? Y el riego pues puede aguantar más tiempo. Si vas con garrafas, como hacen estos compañeros de Pinto o nosotros en otras plantaciones, pues bueno, pues la planta va como más justa, ¿no? Le cuesta más. Y bueno, pues el ayuntamiento nos ha puesto las bocas de riego, hicieron los hoyos. Nosotros en principio solo le pedíamos permiso para plantar. Ellos dijeron que ponían bocas de riego y nosotros, claro, nos pareció muy bien, pues nos facilitaba el trabajo.
pero efectivamente hemos ido a regar, que lo hemos hecho con mucho gusto, ¿no? Nos hemos coordinado y hemos estado allí yendo durante el verano y en otras épocas también malas. Y así lo hemos hecho. ¿Y en qué más ámbitos has hecho lo de los hoyos? Creo que nos has facilitado de vez en cuando también plantas o protectores, sí. No siempre, porque algunas plantas las habéis conseguido de Limidra, ¿no? Claro, hemos conseguido planta de Limidra y luego yo en el centro donde trabajo, que tenemos un pequeño vivero, pues en las prácticas los chicos producen plantas, semillas, hacen esquejes y tenemos planta que utilizamos tanto en nuestro instituto como en colegios cercanos, incluso en un parque que tenemos al lado hacemos plantaciones con los alumnos y bueno, entonces nosotros solicitamos al ayuntamiento la primera planta que tenían en el depósito de la Alhóndiga, que llevaba muchísimo tiempo allí y no la utilizaban y nos daba pena. O sea, y fue una manera de que esa planta saliera y la hemos puesto, está en muy malas condiciones porque tenía unas macetas muy pequeñas y una planta muy grande, pero bueno, pensamos que era una manera de aprovecharla. Y tengo que decir que de un tiempo a esta parte cada vez se ve menos planta ahí almacenada y que pasa muchísimo tiempo sin utilizar y que se está utilizando esa planta en las plantaciones que hace el ayuntamiento. Yo creo que eso también es un poco pues esta presión que llevamos haciendo desde distintos ámbitos de Getafe de que queremos más zonas verdes y que se plante más y que las plantas no se mueran ahí depositadas, que se pongan en muchos sitios, ¿no? Abrimos el ámbito a la ciudad, coincido contigo. Justo además se aprovechó, digamos, la plantación de Buenavista, algo que parece simbólico porque, como decía, fue la primera plantación, entre comillas, con la cual empezasteis a impulsar, digamos, a mover todo el tema de varias reivindicaciones con el tema del arbolado, que luego iremos tocando una a una. Hay que hablar también, perdona que te corte, de la plantación de perales del proyecto Alba, sí, por que supuesto. También ellos llevan trabajando ahí mucho tiempo y es una referencia también en la ciudad. Lo que pasa que no es por hacerle de menos, por supuesto, sino porque, bueno, porque me parece que a nivel simbólico dentro de lo que es Getafe o por lo que suponía, pues era distinto. Es verdad que el proyecto Alba lleva más tiempo, lo que pasa que pues, lo que sucede con Perales, aunque... Sí, parece que no es Getafe, aunque lo sea. Aunque lo sea. Pero como está más lejos, pues digamos que el resto de la población no suele estar tan bien informado sobre lo que sucede en Perales del Río. La cuestión que iba es que el sábado además se aprovechó también como desde el ayuntamiento para, digamos que esa plantación, para anunciar o dar difusión o por lo menos mencionar que hay un nuevo plan del arbolado, ¿vale? En ese nuevo plan del arbolado, en el cual no hemos todavía tenido disposición de poder verlo, o sea, vamos a hablar solo de oídas, pero bueno, querías hablar de lo simbólico que es también, que en esa primera plantación, a eso que referías tú, de que ya cada vez hay menos plantas, como que en estos, por lo menos después de la pandemia, estamos hablando de 2021, cuando se empezó la plantación de Buenavista, esa presión social ha ido moviendo a que el ayuntamiento, que entonces Getafe era uno de los poquitos que no tenía ningún tipo de plan director ni nada, ni ningún documento en el cual se hablara específicamente del arbolado, y el otro día en la plantación se usó como, digamos, primer difusor a la población, aunque había una rueda de prensa unos días antes de la alcaldesa con los dos tenientes de alcalde para hablar de ese nuevo plan de gestión del arbolado. Qué importante es que haya un plan de gestión del arbolado. Bueno, yo creo aunque no lo hayamos visto, cuando lo veamos ya podemos... Bueno, pero yo creo que es como una declaración de intenciones, ¿no? Que parece que hay un interés, hay una intención en mejorar el tema del arbolado y las zonas verdes en Getafe. Bueno, pues eso está bien. Es lo que venimos pidiendo desde muchas asociaciones y muchas personas a título individual, que se mejoren las condiciones del arbolado, que haya más arbolado en zonas que falta, y bueno, pues que eso siga un plan y que se haga con unas directrices, pues que estén de acuerdo pues con los criterios técnicos que se manejan pues eso, en arboricultura y en jardinería, ¿no? Y bueno, pues lo iremos conociendo el plan. Yo creo que en ese plan pues se recogerán muchas cuestiones que se han denunciado, bueno, pues el tema de podas, tema de la elección de los árboles, tema del mantenimiento. También hace poco he visto una noticia de que se va a hacer un nuevo contrato de mantenimiento en determinados barrios de Getafe. Pues eso denota que en el fondo pues el ayuntamiento está viendo que hay cosas que faltan y que hay que mejorar y lo tendremos que ir viendo. De momento hemos visto que se han hecho actuaciones que van en esa dirección. Me imagino que será siguiendo pues, el espíritu de ese plan del arbolado. Se han puesto muchos árboles, por ejemplo, en el Parque de la Alhóndiga, que durante decenios no se ha plantado nada, y lo que se ha plantado ha sido testimonial, pues se han puesto centenares, miles de árboles en el Parque de la Alhóndiga. Ahora hay que mantenerlos y cuidarlos, ¿no? Estamos viendo que en calles están plantando. Bueno, quizás también desde muchos colectivos se critica
pues que algunos árboles se talan sin mucho sentido o se podan exageradamente. Bueno, pues vamos a ver si este plan de arbolado pues mejora este tipo de cuestiones. Evidentemente es muy importante que lo haya. Vamos por partes. El tema de las podas. El otro día, además, en uno de los folletos, por lo menos en el que le tenía ahí, no lo he sacado, se me ha olvidado sacarle ahora para que lo tuviéramos encima de la mesa. Al final no cogí ningún folleto. Pues yo tengo uno, ya luego te doy, porque hay uno que habla, por lo menos el que cogí yo, me dijeron que es que había 2 modelos y había uno que hablaba específicamente de la poda. Yo sé que tú en eso también durante hace muchos años has sido muy crítico con el sistema de podas que se hacían desde el ayuntamiento a los árboles. El otro día leía yo en El País un artículo de una persona que decía que es que las podas no eran obligatorias. No eran necesarias. Bueno, sí, necesarias. Sí. Bueno, que no eran necesarias siempre o que determinados estos que parecía que se hacen pues, un estilo de poda que limita a los árboles. Cuéntanos un poco más si son obligatorias, si hay que podar siempre los árboles todos los años, siempre, si no, ¿cómo? Bueno, evidentemente no es necesario, lo dice la Asociación Internacional de Arboricultura, la Asociación Española de Arboricultura, el estándar europeo de la poda, que afortunadamente el otro día en una reunión que tuvimos varias asociaciones pues con concejales del ayuntamiento sobre el tema del arbolado, pues dentro de la mesa del árbol, que bueno, si quieres hablamos también un poco de la mesa del árbol, ese movimiento que queremos presionar para que la cuestión del arbolado mejore, nos dijeron pues que iban a tener en cuenta el estándar europeo de la poda. El estándar europeo de la poda son como unas directrices para podar los árboles, pues bueno, de manera con criterios científicos, los árboles urbanos, ¿no? Y claro, el estándar europeo de la poda, lo primero que dice es que la poda no es necesaria. ¿Qué pasa con los árboles en la ciudad? Pues que la ciudad tiene un espacio limitado y hay veces que se ponen árboles que crecen más que el espacio que tienen. Están muy cerca de edificaciones y bueno, pues hay que podarlos. Pero nosotros estamos viendo podas muy exageradas en árboles que están en parques, donde no estorban a nadie. Al contrario, lo que hacen esos árboles es generar sombra y generar biodiversidad. Y si los podas, pues reduces mucho su copa y esos beneficios ambientales no los producen. Entonces, claro, pues la poda pues no es necesaria, evidentemente, no es necesaria. A veces, pues, se hacen podas, cuando se hace, las podas que se hacen más radicales, ¿no? Que quitan más cantidad de ramas, se hacen con la excusa de que estorban a edificios, pero a veces con podar bastante menos se quita esa molestia, ¿no? Eso te quería preguntar, porque muchas veces vas por las calles de Getafe, por cualquiera de las calles, y cuando ves los árboles que sobre todo cuando están podados, cuando no están podados a lo mejor se nota menos, pero cuando están podados hay calles en las que vas andando y ves todos los árboles torcidos hacia el lado digamos de la vía, hacia el lado de la carretera, hacia el lado de la calle y digamos separados de los edificios. No tienen ramas hacia los edificios y están como tumbados siempre hacia la vía. ¿Eso es natural? ¿No? Bueno, pues ese es un síntoma de que ahí se ha puesto un árbol que no es el adecuado para ese espacio porque se ha torcido. Hay que poner árboles más pequeños. Entonces, claro, pues al final los árboles se tuercen. Lo que pasa es que en esos casos la poda debería ser por uno de los lados del árbol. Aunque tú dejes una estructura asimétrica en el árbol, la mayoría de los árboles aguantan ese peso. O sea, tú puedes dejar mucha copa en un lado, no pasa nada. No hay problema. Hombre, si el árbol es exageradamente grande. Luego hay una serie de criterios, ¿no? Hay una norma que dice que no se puede poner un árbol a menos de, creo que son 2,5 metros de la edificación. Claro, y hay veces que se ponen a menos de esa distancia, incluso los árboles de mayor tamaño. Porque los arboricultores catalogan los árboles en pequeños, medianos y grandes, así grosso modo. Claro, el árbol grande necesita mucho espacio, a lo mejor necesita, no lo recuerdo, eso está establecido, 4 o 5 metros hasta de la línea de edificación. Y en barrios recientemente construidos, como por ejemplo el barrio de Buenavista, que yo vivo al lado, se han puesto árboles de tamaño grande, que deberían estar a varios metros, a 2 metros de la edificación. O sea, muy, muy cerca. Entonces, claro, inevitablemente esos árboles van a ser podados. Claro, cuando hablamos de planificación, hablamos de definir qué árbol va en cada espacio, porque todos los árboles no pueden en el mismo espacio. Es decir, en esta ciudad no se ha planificado los árboles, porque estás hablando de una zona como es Buenavista, que es muy reciente. Que es reciente, con lo cual, en sitios que sean más antiguos, estaremos en situaciones, digamos, peores. Y la cuestión es que, en muchos casos, claro, esos árboles crecen por su vía natural
y claro, pues al final en muchos casos se tienen que cortar, se tienen que talar porque hubo una mala planificación de donde estaban ubicados, Sí. ¿no? Sí, así ha sido. Pero lo lamentable es que en barrios de tan reciente creación como puede ser Buenavista o Los Molinos se haya hecho eso. El otro día, en la reunión que tuvimos con las concejalías sobre el tema este del arbolado, nos dijeron que iban a tener en cuenta esos criterios. Bueno, pues si es que es lo natural, ¿no? Tener en cuenta esas cuestiones, porque ya lo están haciendo en muchos sitios. Aparte que no son cuestiones muy complicadas. Ya se sabe el tamaño que tienen las distintas especies de árboles, cuáles son más sensibles a lo mejor al calor. Hay especies de árboles que no se recomienda ponerlas si hay mucha acera, mucho hormigón, o sea, que se recomienda ponerlas solamente en parques, porque les va a sufrir muchísimo la corteza con el tema del calor que se irradia desde los edificios y desde el suelo. Pues se pone muchas veces, ¿no? Pues esos árboles deberían limitarse y en los planes suele estar establecido qué tipo de árboles son necesarios para cada tipo de zona de la ciudad. Hay árboles que se recomienda, ya te digo, no ponerlos en calles ni en plazas muy adoquinadas, sino que se reservan para los parques, pues son muy sensibles. A veces se protegen con arpillera o con cañas hasta que se hacen adultos, porque el árbol adulto tiene la corteza más resistente, más rugosa y aguanta más el calor. Pero bueno. Lo que es inexplicable es que en una ciudad, porque todas las ciudades de nuestro entorno, alguna vez lo hemos hablado, todas tenían ya planes, pero planes antiguos. Estamos hablando de ciudades, no hace falta irse muy lejos, Alcorcón, Pinto, bueno, Sí. Cualquiera de las que mires cerca de nuestra ciudad, todas ya tenían planes directores, incluso ordenanzas del arbolado específicas. Claro, yo creo que es que las administraciones, los ayuntamientos, pues tienen una inercia que les hace que les cueste cambiar, ¿no? Se llevan haciendo las cosas de determinada manera y bueno, pues parece que no han detectado esos problemas, porque hasta que no se hace un plan o no se hace un estudio, y luego ese estudio hay que ponerlo en práctica, no vale hacer un estudio y luego meterlo en el cajón. Pues hay que hacer yo creo que es algo que no es muy complejo de ver, ¿no? Que hay que cambiarlo. Y hay ayuntamientos que tienen una jardinería pues un poco mejor, que ese tipo de cuestiones las tienen más controladas. Luego ves barbaridades en la mayoría de los municipios. Porque yo, por ejemplo, yo trabajo en Leganés y considero que Leganés no está mal en cuestión del arbolado y ahora recientemente estoy viendo unas podas en parques que parecen un poco inexplicables. Pero bueno, eso también a lo mejor tiene que ver un poco con los contratos que se hacen de jardinería, que cada vez son más a la baja y claro, si el contrato tiene que reducir costes, pues al final las cosas no se hacen bien. Claro, ahí yo entiendo que también tiene que haber esa parte, cuando hablamos de esa parte de documentación, aunque exista, porque existen planes directores, como he dicho, en muchas ciudades, no sé Leganés, no recuerdo exactamente si Leganés lo tiene, pero los planes directores y demás, es verdad, cuando algunos hemos insistido muchas veces en el tema de la ordenanza, Sí. es verdad que es necesario también, por un lado, que esos pliegos de condiciones de esos nuevos contratos, digamos, incorporen los planes, las ordenanzas, claro, toda la normativa que tienen a esos pliegos para que digamos, mantengamos ese estándar, por ejemplo, en el tema de la poda o sí. demás. Claro, eso puede repercutir en los precios. Es decir, al final en esos precios a la baja no, pero tú como administración tienes que exigir el servicio. Claro. Pero yo creo que ha pasado en muchas cuestiones de gestión municipal y de otras administraciones, que al final han tenido que subcontratar pues, a empresas que aunque sean más caras, tienen unos estándares pues, que hacen la labor que tengan que hacer con una calidad. Lo que no se puede hacer es, por rebajar precios, pues hacer las cosas mal. Sí, eso está claro, porque al final a largo plazo además suele ser más caro. Porque efectivamente, al final es más caro. Al final a largo plazo, claro, pues esas plantas o ese deterioro que se causa, claro, mira, lo va a tener que pagar. Nos contaban una cuestión en la reunión, a lo mejor estoy hablando mucho de la reunión, pero bueno, pues que nosotros nos quejamos que muchas veces no se ponían tutores a los árboles y acaban muy torcidos. Y entonces, pues bueno, casi que nos dieron a entender que en los sitios en los que les parecía que no era muy necesario, preferían no gastarlos y comprar más árboles. Bueno, lo hacían con buena intención, ¿no? Más árboles en vez de colocar tutores que tengan derecho al árbol porque pensamos que no se van a torcer. Pero es que al final se tuercen y gastan más en no poner esos tutores, o sea, no hacer esa labor técnicamente bien desde el principio porque piensas que te vas a ahorrar dinero. Pues al final no te lo ahorras. Sí, la verdad es que eso sorprende porque aquí venimos hablando en las distintas conversaciones de los decenas de millones de euros que tiene el ayuntamiento en el banco. Y la verdad es que no sé si tiene que ser para ahorrar precisamente en tutores o en elementos, en este caso, sí, de la ciudad. Ellos decían que preferían gastarlo en árboles que en tutores cuando pensaban que no era necesario. Y es que
todos los arboricultores te dicen que en la ciudad son necesarios los tutores, porque los árboles reciben muchos golpes, están sujetos a muchas circunstancias, ¿no? Es evidente que hemos hablado del influjo que pueden haber tenido esa parte de concienciación ambiental con las plantaciones, hemos hablado de Buenavista o de Perales, y está el tema de que cada vez hay más gente, digamos, que tiene esa conciencia ambiental. Ha surgido el tema de la mesa del árbol. ¿Qué importancia le concedes a la conciencia de la gente y a la movilización de la gente? Pues yo creo que es fundamental porque lamentablemente los ayuntamientos, todas las administraciones se mueven mucho pues, por la presión. Al final son votos, ¿no? Hay que sensibilizar a la gente. A veces es más importante sensibilizar a la gente que a los políticos, porque los políticos, pues hay veces que parece que están a piñón fijo, ¿no? Que van un poco a lo suyo. Y yo creo que es necesario que la gente exija, cada vez haya más gente que exija, pues una mejora ambiental en su municipio. Y bueno, que se conciencie sobre otras cuestiones, yo qué sé, pues se me viene ahora a la cabeza el césped, ¿no? Pues que la gente pida que no haya más césped, porque el césped gasta mucho agua y tarde o temprano vamos a tener problemas de agua, porque ya lo estamos viendo venir. Y no tenemos que esperar a dentro de 4 o 5 años que la sequía que se ve ahora en el este de España llegue aquí, si va a llegar. El cambio climático está aquí desde hace mucho tiempo. ¿Cómo le concienciamos a la gente? Parecemos entender que una ciudad más verde, nunca mejor dicho, no es una ciudad que tenga césped o que tenga parques con césped. ¿Cómo se lo explicamos para que lo entendamos? El otro día, cuando se presentaba el plan del arbolado, pues hablaba de que Getafe quería ser como Vitoria, como ejemplo de ciudad verde. ¿Cómo le concienciamos a la gente de decirle que no hace falta ponerle césped para ser una ciudad verde? Bueno, pues yo creo que habrá que informar a la gente, habrá que informarle y un poco recordarle cuál ha sido nuestra historia. Nuestros jardines no han sido el césped es una cosa moderna. Nuestros jardines, yo ahora voy mucho a Córdoba por cuestiones familiares, los jardines andalusíes que tienen una tradición del jardín clásico, griego y romano, pues bueno, no sabían lo que era el césped. El césped es una cosa importada del norte, donde el césped crece de forma natural. Y bueno, pues hay que recordar nuestra historia. Nuestros jardines no son así. Nuestros jardines son jardines mediterráneos, de árboles, arbustos, ¿no? De otro tipo de... Tú vas al Retiro, por ejemplo, que es o a muchos jardines clásicos, sí, hay zonas de césped, pero tienes zonas de arbustos, de árboles y están llenas de vegetación. Y no hace falta que haya césped y son jardines visitados por millones de personas, ¿no? Me refiero al Retiro y otros jardines que tenemos en España. Pero parece que el jardín moderno... Luego lo que pasa también con algunos tipos de jardines que son más fáciles de mantener que otros. El jardín del césped con árboles dispersos es muy fácil de mantener. y muchas veces las contratas dicen, bueno, dame césped, que yo lo manejo, lo controlo bien. Porque claro, a una subcontrata que hace el mantenimiento de un municipio no le da igual la sostenibilidad, ¿no? Le debería importar. Pero pues me consta que algunas empresas dicen a los ayuntamientos que les dejen poner césped, porque es más cómodo para ellos. ¿Y qué diferencia hay con el arbusto, ¿no? Que el arbusto sí sería una cosa algo más mediterránea, más nuestra, pero que de eso es verdad que se ha ido eliminando. Yo sé que eso ha sido que tú has insistido mucho en ese tema, en la plantación de Buenavista, en las zonas de arbustos, pero no es esa diferencia. Todo el mundo habla de árboles. Hemos conseguido que todo el mundo hable de árboles. Pero qué importantes son los arbustos en ese ecosistema que se crea ahí en el... Hombre, claro, para que haya biodiversidad, pues el jardín tiene que tener, dijéramos, estratos, ¿no? Un estrato bajo, medio, alto. O sea, desde el suelo hasta donde están las copas de los árboles tiene que haber vegetación. Eso hace que haya más fauna por allí, ¿no? Bueno, así tendríamos un jardín que tendría más diversidad. Luego, ¿qué pasa con los arbustos? Pues hay veces que son difíciles de gestionar. Hay veces que dicen que aparecen animales entre medias, que aparecen ratas. Y que pues hay que quitarlo. Pues bueno, pues entonces habrá que atacar a la rata, no al arbusto, ¿no? Habrá que eliminar esas plagas, que existen sistemas para eliminarlos. Claro, porque yo cuando decías lo del césped entendía que en muchos casos el arbusto lo que le molesta sobre todo a la contrata o a la limpieza o lo que sea es porque la limpieza es más compleja. No porque sea más complejo por el árbol, sino porque el ser humano normalmente es más guarro en determinados espacios. Hay que decir las cosas como son. Sí. Eso... Que la rata está allí porque hay suciedad y es porque la suciedad la ha generado alguien. Nosotros, efectivamente. Bueno, pues eso, pues tenemos ahí también mucho que concienciar a la gente y a veces pues hay que tener una labor de policía porque pues habrá que
igual que se multa por exceso de velocidad, pues habrá que multar a la gente por exceso de vertidos, ¿no? Y de tirar cosas al suelo. Bueno, pues eso... Pero no puede ser la solución eliminar los arbustos, eliminar los espacios que necesitamos. No puede ser la solución. Bueno, y luego hay jardines pues hay jardines de macetas, hay plantas trepadoras, hay mucha variedad. Entre el césped y el árbol hay una variedad inmensa de cosas, de vegetación que se puede poner. Y hay que manejarla, porque cuanto más diverso sea eso, ya te digo, pues va a haber más diversidad pues también tenemos un plan de biodiversidad en Getafe, ¿no? Pues para que... Hablemos de biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? Porque parece que en la ciudad hoy en día tenemos esa conciencia, sobre todo en una ciudad pues como la nuestra, pegada a una gran capital como Madrid, en la cual, bueno, pues parece que nos molestan. ¿Qué biodiversidad debería tener una ciudad como Getafe? ¿O en qué elementos de biodiversidad está perdiendo nuestra ciudad? Bueno, las ciudades tienen aparte de las plantas que puede haber en los jardines, o las plantas que puede haber en zonas particulares, pues tienen una gran biodiversidad, o pueden tenerla de fauna, ¿no? Tanto de insectos como de vertebrados. Y bueno, pues los que hemos vivido mucho tiempo en los pueblos, pues lo hemos visto, ¿no? Pues, variedad de aves, variedad de insectos, también puede haber mamíferos. Claro, para eso necesitamos jardines que tengan una estructura compleja. La podemos favorecer poniendo cajas nido, ¿no? Por ejemplo, para los pájaros, o dejando determinados huecos en las edificaciones, que ya se está haciendo en muchas ciudades. Me consta que en muchas ciudades se está haciendo. Por ejemplo, pues yo creo que Segovia tiene un plan para favorecer la biodiversidad en los edificios, ¿no? Entonces, pues bueno, los espacios verdes de una ciudad deben de servir de nexo con los espacios verdes que tenemos fuera, ¿no? En el campo. Y de hecho, pues cuando hay un espacio verde grande, como puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, el Parque de la Lóndiga, pues vienen, o zonas agrícolas cercanas, pues la fauna acude a la ciudad. Yo he visto perdices en mi barrio, ¿no? En los tejados de mi barrio, en el sector hay perdices. Y en los tejados de Buenavista, ¿no? Aparecen. Anidan cernícalos, anidan halcones. Pues eso, la única manera de favorecerlo es que los jardines pues tengan una estructura vegetal diversa. Y luego lo podemos ayudar con cajas nido, hoteles de insectos, lo que queramos. Pero claro, la ciudad no tiene que suponer una frontera con la naturaleza que hay más allá de la ciudad. Y para la biodiversidad pues también es muy importante esas plantaciones periféricas, esas zonas verdes, esos anillos verdes que muchas ciudades cuidan con tanto mimo como Vitoria. Y Getafe se lo planteó hace mucho tiempo, pero fue más un eslogan que una realidad. Pero claro, esa vegetación periférica, esos parques periurbanos, pues son indispensables para unir la naturaleza de la ciudad con la del campo, ¿no? Con lo que está fuera de la ciudad. Estábamos hablando de biodiversidad y de la importancia que tiene también en esos bosques periurbanos, y dabas un dato que me parecía importante, ¿no? Esto de la posibilidad de, no sé si tanto de rodear la ciudad, porque ya físicamente nuestra ciudad ha crecido tanto que sería complejo, pero sí la importancia de generar cerca de las ciudades, aparte de lo que serían las zonas verdes, digamos, esas infraestructuras verdes que tiene la ciudad por dentro, esos pequeños parques o grandes, en función del tamaño de cada cual, la necesidad de que la ciudad tenga grandes zonas verdes. Es decir, Getafe tiene una configuración territorial en el cual, digamos que toda la población está en torno a la A42, sí, y prácticamente más fábricas hasta la A4, sí, porque lo entendamos de esa manera hablando del territorio, pero es a partir de allí donde todavía nos queda campo. Sí. Y entonces siempre está el debate, ¿vale? Porque además estos días hemos estado hablando aquí mucho de vivienda y demás, siempre está el debate de cuán importantes son para ciudades o para áreas metropolitanas como la de Madrid tener espacios verdes grandes, sí, hablo de grandes. ¿Cuán importante consideras tú que es que existan esos espacios verdes grandes? Cuando, por ejemplo, la ciudad de Madrid, al lado de Perales del Río, va a llevar viviendas hasta el río, prácticamente, por el otro lado. Ya están allí, están construyendo, sí, ya están allí. Bueno, pues claro, son importantes porque la gente necesita espacios para pasear, para hacer deporte, para estar en contacto con la naturaleza. Al final la gente cuando no los tiene pues hace muchos kilómetros para buscar esos espacios y no tiene mucho sentido. Cuando se diseñó y se creó el Parque de Polvoranca, por ejemplo, se quiso hacer un gran parque en el sur y se hizo un gran parque. Que bueno, que puede tener sus deficiencias o puede mejorarse,
pero se creó un parque ahí más o menos concentrado entre Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Getafe, y bueno, pues esa era la idea, ¿no? Que la gente pues tuviera en las proximidades un gran parque donde poder hacer actividades en la naturaleza. Y es que al final, yo creo que en otras ocasiones lo hemos comentado, el ser humano ha estado durante la mayor parte de su historia evolutiva en contacto con la naturaleza y la necesita estar en contacto con ella y hacer actividades allí, y vienen bien por muchas razones. Y luego están los que piden que no, que esos espacios, pues la ciudad, pues tienen un valor económico grande y la ciudad necesita más vivienda, hay un problema de vivienda en la ciudad serio, la gente necesita, pues no sé si más polígonos industriales para situar más fábricas, porque la gente demanda trabajo. ¿Cómo compaginamos esa lucha o esa pelea en una ciudad como la nuestra, en la cual, bueno, pues digamos que ese debate está encima de la mesa? Bueno, yo creo que eso es una cuestión que habría que planificar a nivel territorial, ¿no? Porque no podemos estar constantemente hablando de la España vaciada y luego por otro lado tengamos lo que Eloy ha comentado alguna vez, nuestro amigo Eloy, la España amontonada, ¿no? O sea, es que no tiene mucho sentido. Pues habrá que crear otros polos de riqueza en otros sitios y dotar de infraestructura de esos sitios. Yo creo que algunas ciudades se deberían plantear el parar de crecer. Se está hablando mucho últimamente del decrecimiento, que parece ser que es la única manera de atajar los problemas ambientales que tenemos a nivel global. Del decrecimiento, pues yo creo que las ciudades deberían plantearse en algún momento el decrecimiento o el parar y el mantenerse pues en el nivel que están. Yo creo que no tiene mucho sentido que sigan creciendo las ciudades. ¿Qué le dirías a la gente que dice que no tiene, o sea, que pues eso, que la ciudad cuanto menos zonas verdes tenga, mejor? O sea, es que hay una parte de la población a la cual le molesta. Tú lo has escuchado como yo llegar a la crítica, a las asambleas de barrio, a pedir que el árbol que tiene enfrente que le quita la luz de su casa, como si él tuviera derecho a la luz, pero el árbol no. A la gente que le molesta, bueno, pues incluso en los últimos años ha habido un momento en el cual los parques infantiles todos se les ha quitado la tierra y se les ha tapado con materiales, no sé qué, muy bonitos, muchos colores, pero como que hemos ido eliminando toda la naturaleza de las ciudades y ahora nos enfrentamos al cambio climático. Es difícil convencer a la gente, bueno, pero yo creo que hay que educar, hay que informar, probablemente debamos partir desde pequeños, ¿no? Desde los colegios, ¿no? Esa labor de educación, siempre se dice eso. Y bueno, pues hay que tratar de dar datos a la gente de lo mal que se respira en una ciudad que solo tiene coches, ¿no? Luego, de todas formas, también hay que favorecer que la gente se mueva menos en coche para que no haya tanta contaminación. La vegetación puede ayudar a que la contaminación sea menor, ¿no? Esos pasillos verdes de los que se habla en muchas ocasiones para acudir a los colegios, por ejemplo, o para moverse en la ciudad. Hay que mejorar el transporte público para que tengamos que utilizar menos el coche privado. Y bueno, las zonas verdes, las ciudades mejoran todas esas condiciones ambientales. Luego también es mucho cuestión de tradición. Hay sitios donde se odia más al árbol, entre comillas, y sitios donde se le venera más, ¿no? Eso también depende de las regiones, ¿no? Probablemente aquí seamos de una región pues que siempre ha sido agrícola, ha habido pocos árboles y lo llevamos un poco eso en la sangre, ¿no? Que a veces nos estorban los árboles y los árboles que hemos tenido han sido árboles frutales y los árboles frutales pues se han podado mucho, son árboles manejados, ¿no? Y se han manejado pues como le interesaba al agricultor, pero claro, los árboles de la ciudad no son árboles frutales, hay que manejarlos de otra manera. Bueno, yo creo que esa labor deberíamos llevarla haciendo desde hace mucho tiempo y está claro que es una labor municipal. Debe ser el municipio quien se ocupe de sensibilizar a la gente de la importancia que tienen las zonas verdes. Parece que el plan del arbolado del que hablamos hace un rato lo contempla, esa labor de sensibilización. Bueno, pues hay que hacer ver a la gente que los árboles ayudan más que estorban. Y también que los políticos se convenzan que ayudan más que estorban. Nosotros estuvimos trabajando durante un tiempo en una posible ordenanza del arbolado para la ciudad, que presentamos en su día y demás. ¿Crees que sigue siendo necesaria esa ordenanza, aparte del plan? Muchos municipios tienen plan y tienen ordenanza. Bueno, parece que
que es necesario algún tipo de normativa a nivel nacional, porque de hecho se planteó en algún momento en el Congreso, ¿no? Sí, una ley de árbol. Algunos grupos parlamentarios lo plantearon. Pues eso quiere decir que hay un problema, ¿no? Que en muchos sitios no se tratan los árboles como la lógica o la técnica dicta, ¿no? Y pues probablemente haga falta. Probablemente haga falta una normativa a nivel nacional. Igual que se ha hecho una ley de protección animal o se han hecho otro montón de leyes ambientales, pues a lo mejor hace falta una ley que proteja a la vegetación de la ciudad a nivel global, que hay unos criterios generales y que, bueno, que no se considere normal muchas de las cosas que se hacen en muchos sitios, no solamente en nuestro municipio, sino en municipios de toda España. Que no se quede eso al albur de que haya unas directrices, pues que se siga, por ejemplo, el estándar europeo de la poda, que es una cosa que han acordado un montón de organizaciones, de asociaciones de arboricultura, como la manera en la que hay que podar. Igual que hay unas normas tecnológicas de jardinería, que editó en su momento otro organismo, pues ese tipo de cosas probablemente haya que hacerlas. Lo que pasa que es verdad que ahí chocamos porque con esa parte del negacionismo, de negacionista o de cambio climático. Yo no sé si es tanto de cambio climático en contra de las zonas verdes o en contra de todo. Yo recientemente, además no creo que no sé si recuerdo si te lo enseñó o lo compartimos, el tema de, salió hace poco un alcalde de un municipio del sur de Madrid criticando que la ley le obligara a que si él cortaba un árbol que era suyo, de su casa, le obligara a plantar no sé cuántos árboles, dice la ley que tiene que plantar. Y eso le parecía indignante. Y decía que él, claro, en su municipio, que si tenía que plantar tantísimos árboles, que tenía mucho terreno, pero que era una locura plantar tantos árboles. Y eso era un alcalde de un municipio de la zona sur de Madrid. No voy a mencionar el pueblo porque el pueblo no tiene la culpa. Claro. Bueno, pues eso también choca un poco con la ley que tenemos aquí a nivel de la comunidad. Es la ley de protección del arbolado que luego es una ley que publicó la comunidad, que de alguna manera la comunidad tendría que velar porque se cumpliera, ¿no? Pues es una ley de la comunidad. Pues parece que es una ley que se acaba ahí en el limbo porque nadie la cumple, ¿no? Y probablemente también esté un poco obsoleta, porque se hizo, creo que es del 2005, y bueno, pues han cambiado muchas cosas y hay cosas que hay que actualizar, porque en el fondo yo creo que a la comunidad tampoco le preocupa ese tema, ¿no? Le preocupan otras cuestiones. Entonces, pues, claro, lo que comentabas de que el vecino que corte un árbol tiene que plantar tanto, pues es un poco para compensar esa pérdida. Eso viene de la ley de protección del arbolado. Se considera que es una pérdida, ¿no? Y que esa pérdida hay que compensarla. A veces yo creo que no se compensa con plantar tantos árboles, sino uno que alcance el tamaño, aunque tarde años, ¿no? Que el árbol que se ha cortado. Sí, parece que es más una justificación para poder... Tiene pinta de ser una justificación para poder cortar árboles, más que una solución real. Sí, no está siendo una solución, porque estamos viendo actuaciones de cortar árboles en muchos sitios. Y no sabemos quién lo supervisa eso, porque la ley existe, pero vamos, yo por lo menos no sé tu información de nadie que haya llevado a su ayuntamiento, su vecino, a los tribunales para obligarle a plantar los árboles. Yo creo que no. Yo creo que eso... Y la administración no tiene mucha pinta de tener los recursos para poder vigilar a quien corta el árbol y que le pasa. Ni tiene muchas intenciones de hacerlo, yo creo. Yo creo que le faltan recursos también a la administración en este caso para poder vigilar esas actuaciones. Claro, pues eso se les ocurrió en algún momento hacer esa ley porque estaba muy... no sé, no le veo ni mucho sentido a la ley del arbolado de la Comunidad de Madrid, la verdad. Porque quien más actuaciones hace que pueden afectar a esa ley son los ayuntamientos. Y son los ayuntamientos los que tienen que hacer cumplir esa ley. Y son ellos mismos los que no tiene mucho sentido. Y la comunidad directamente la ignora. Entonces, bueno, no sé si se ha hablado el caso de que alguien que lleva a los tribunales a algún ayuntamiento o a algún particular por cortar árboles, no creo. Seguro que alguien... Eso voy a tener que investigar. Mira, me has creado la duda y eso lo tengo que investigar, porque mira que me extraña, siempre hay alguno por ahí que tiene esa capacidad, un típico abogado que tiene la capacidad para darlo. ¿Qué mejoras considera Fernando que tiene que hacer la ciudad en el tema del arbolado? ¿Qué actuaciones creería Fernando que son adecuadas? Aquí en Getafe. En Getafe. Bueno, pues yo creo que faltan espacios verdes en las zonas más antiguas. Por ejemplo, aquí en el barrio en el que estamos, en el barrio de San Isidro, o en el barrio de la Lóndiga, en el centro, pero eso es muy complicado. Yo, el otro día paseando precisamente por aquí,
pues vi que hay un solar en el que están haciendo pisos nuevos. Pues a lo mejor del ayuntamiento en algún momento dado se tendría que plantear adquirir algunos de esos solares y hacer un parque. Porque ahora, por ejemplo, ha adquirido unos terrenos inmensos para hacer un barrio nuevo, ¿no? En antiguos terrenos del ejército. Eso le ha costado un dineral. Pues a lo mejor comprar algún pequeño solar en estas zonas que le faltan espacios verdes sería interesante. Pero claro, eso creo que no se lo plantean. Se plantean poner espacios verdes más espacios verdes en zonas de nueva creación. En las zonas de nueva creación es muy fácil. Lo difícil es en los sitios donde no hay, porque hay mucha edificación. Bueno, pues o recuperar, no sé, también la posibilidad de recuperar espacios como se están haciendo las llamadas supermanzanas que llaman en Barcelona. Sí. El buscar esos pequeños, digamos, reductos de peatonalizar o cerrar un nudo de 4 calles donde afecte lo menos posible, digamos, a la comunidad y ahí poner árboles. Y ahí rehabilitarlo de tal manera de que se pueda hacer pues, más zonas verdes. Una pequeña zona verde. Claro, esa es otra solución, efectivamente. Sí, pues entonces... Lo que pasa es que hemos ido al campo contrario, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, la Plaza Tirso de Molina, en el barrio de la Lóndiga, y ahí lo que hizo el Partido Popular, que fue el Partido Popular en Turquía, que hizo la remodelación, fue ponerle pues, cemento por todos los lados, hasta los paragüeros esos que eran... Sí. Hasta las sombras eran de mentira, por llamarle de esta manera. Ahí progresivamente se han ido cortando árboles, grandes árboles, por diversas cuestiones y no queda prácticamente nada de sombra, ¿no? Ahí en esa plaza. Y el recurrir a la sombra artificial pues no es una solución. La sombra que realmente que produce frescor y que puede atrapar contaminantes y que puede reducir algo la contaminación es la sombra de árboles y de vegetación. Entonces, a veces en esas plazas no se hacen ese tipo de zonas arboladas porque hay garajes debajo y hay problemas de filtraciones. Pues es un problema difícil de solucionar, pero habría que buscar soluciones. No puede haber tantas plazas en el interior de la ciudad sin vegetación. Y ahora vamos a esto, que además este verano creo que se pusieron dos, digamos, ejemplos, dos modelos, no sé si los has llegado a ver, esos llamados refugios climáticos para combatir las islas de calor. Son unos trozos de hierro con unas enredaderas. Son así, ¿no? Yo creo que lo he explicado bien, yo creo que no tiene una particularidad. Bueno, y unos bancos dentro. Pues sí, es un poco ridículo. No lo podemos llamar de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la propaganda lo aguanta todo, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho refugios climáticos y lo que se trata es de que haya una cobertura lo más extendida posible dentro de la ciudad de vegetación. Eso es lo que reduce pues eso, las islas de calor, lo que puede ayudar algo a luchar contra la contaminación. Pero el que en un trocito pequeño tú pongas algo de vegetación, eso... En cuanto a cantidad es muy pequeño, ¿no? No supone un gran cambio. ¿Pero crees que es necesario a la hora de concienciar? Es decir, todavía hay que demostrarle a alguien que cuando se ponga debajo de una zona de plantas en agosto y fuera ya 50 grados, debajo va a haber 39. ¿Se lo tenemos que demostrar científicamente todavía a algún vecino eso? Yo no lo sé. Debe haber gente que todavía no se lo crea, pero vamos, es difícil. De hecho, tenemos un gran problema de falta de sombras en general en el ámbito madrileño y el año pasado pues hubo una campaña de grupos ecologistas de hacer termometradas, que era medir la temperatura bajo cubierta arbórea en una orientación sur, en una orientación norte, en distintas condiciones para ver las diferencias que había. Claro, las diferencias eran abismales, ¿no? También salió la ministra con un termómetro, la ministra de Transición Ecológica, para demostrar la importancia de los árboles en cuanto a las temperaturas en la ciudad. Parece ser que en este nuevo plan de arbolado nos comentaron que también estaban buscando zonas donde era mayor el efecto de isla de calor. El efecto de isla de calor es el recalentamiento de la ciudad por los materiales que tiene constructivos, ladrillo, asfalto, cemento, ¿no? Pues no le va a faltar sitios, ¿eh? Sí, hay bastante, sobre todo en el centro. Claro. Bueno, pero el que se planteen ese problema, bueno, es un avance, ¿no? Por supuesto, vamos a buscar zonas especialmente achicharradas en verano y vamos a ver si buscamos una solución. Que no sean sombras artificiales, por favor. Que sea una solución verde, ¿no? Y claro que existe ese problema y la mayoría de la gente pues lo sabe, que no puede salir a la calle. Aquí no estamos como en algunos pueblos de Andalucía que hace un calor insoportable en verano, pero por ahora, pero tenemos un calor muy grande en verano.
y está claro que con vegetación ese calor es más soportable. Por último, ¿qué le recomendaría? O sea, ¿qué le dirías a la gente que siente que tiene esa conciencia? ¿Cómo puede el ciudadano actuar para que las administraciones cambien o él mismo cómo puede ayudar o cómo puede colaborar? ¿Qué le recomendarías a alguien que le preocupara este tema? Se habla mucho hoy de la ecoansiedad y todas estas cosas. Pero ¿no crees que la gente tiene que ponerse también, digamos, hacerse responsable, digamos, de muchas cosas? O de criticar, o de exigir a las administraciones, o de colaborar, o de ayudar. Claro, la gente debe colaborar en que la cosa no empeore, ¿no? Porque debemos tratar de tener un comportamiento medioambientalmente mejor, ¿no? Pero bueno, eso es muy complicado. Y la gente pues debe exigir a sus gobernantes que empleen el dinero en mejorar la ciudad. Uno de los objetivos de los ayuntamientos, ¿no?, según la ley de administración local, es velar por la salud de sus vecinos. Pues hay que exigir a los ayuntamientos que velen por nuestra salud, pues mejorando las condiciones ambientales de nuestra ciudad. Y en el caso de la vegetación, pues está claro que mejora las condiciones que tenemos en la ciudad. Y bueno, los votantes debemos exigirlo, debemos pelear por ello, ¿no? Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por haber este ratito aquí de conversación y muchas gracias sobre todo por haber impulsado la plantación de Buenavista, que como estamos viendo está dando muchos frutos en muchos ámbitos, no solo en el crecimiento de esos árboles. Muy bien, hemos estado mucha gente detrás de eso, no soy yo el único responsable. Pero tú lo has capitaneado, no te quites mérito, tú lo has capitaneado. Yo he empujado, soy muy paliza. Siempre tiene que empujar a alguien primero. Sí. Muy bien, José Luis, pues nada, gracias a ti por este ratillo. A ti, Fernando, muchas gracias.